la ministra María Jesús Chiqui Montero encargó un informe a unos supuestos expertos, casi todos catedráticos. Yo te digo la verdad, cuando a mí me dicen que los expertos son catedráticos, digamos intelectualmente sí merecen mi respeto, pero es gente que muchas veces está aislada de la realidad, porque es gente que tiene sus ingresos garantizados, porque pertenecen normalmente a universidades públicas, entonces tampoco tienen mucho interés en pelearse con los gobiernos, tampoco les afecta mucho la subida de los impuestos, etc. Entonces cuando me dicen mucho catedrático, pues preferiría a alguien del sector privado que está en la trinchera cada día para opinar, porque me parece que es una opinión más comprometida. La cuestión es que el gobierno le pidió a un grupo de expertos un informe sobre el sistema tributario. Pero en realidad las conclusiones ya están conocidas de antemano, porque el gobierno lo que quiere es subir los impuestos. Entonces lo que buscaba era una justificación académica para lo que ellos quieren hacer. Para entender el tema, piensa lo siguiente. Imagínate una sociedad en la que hay un tipo único del IRPF que es el 100%. Todo lo que ganas se lo tienes que dar al gobierno. Luego el gobierno te daría, a través de transferencias, bonos, lo que sea, los bienes y servicios que necesites para vivir. Por lo tanto, tú no podrías decidir, en ese caso, en qué gastar, ni qué hacer con tu dinero. Es decir, si ahorro, si gasto, si invierto, no. Todo eso lo decidirán expertos del gobierno. Lo que te quiero decir, una sociedad en la que el IRPF fuese del 100%, se asemejaría mucho a la esclavitud. Ahora, imagínate la situación opuesta. Una situación en la que no exista ni el IRPF ni ningún impuesto. Todos los ingresos pertenecerían totalmente a sus dueños. Y obviamente podrían disponer libremente de lo suyo. El único límite que tendrían para acceder a determinados bienes o servicios sería el límite de los ingresos que son capaces de generar. Habría una libertad plena, incluso para gastarse todo el dinero en caridad. Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas? Como dice Montero, para modernizar el sistema tributario. Una propuesta es que haya un piso mínimo de tributación del impuesto sobre el patrimonio. Es decir, que Madrid no pueda más bonificar al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Es un impuesto que ya prácticamente está abolido en toda Europa. Y esta gente, imagínate cómo tendrán la cabeza de que están pensando fórmulas para que en la única comunidad que bonifica ese impuesto regresivo, contrario al progreso, etcétera, que es Madrid, pues no lo puede hacer. Entonces, a esa gente hay que llamarla experta. ¿Experta en qué? ¿En exprimir a la gente? Realmente es algo increíble. Pero hoy no se quedan ahí, no se conforman con eso. Quieren, por ejemplo, proponen un impuesto a los billetes de avión, para que tú, si pensabas ir a otro lugar, que te cueste más caro. Entonces, ¿cómo tiene la cabeza esa gente? ¿En qué términos piensa? ¿Qué valores defienden? ¿Esos son expertos? Por favor, esos son colaboracionistas del gobierno. Colaboracionistas del peor gobierno de la democracia española. A ti te podrán decir los argumentos que quieran, que es necesario subir los impuestos para proteger el medio ambiente, para financiar los servicios públicos, para reducir el déficit fiscal. Bueno, eso en realidad ni en sueños lo piensan. Para la justicia social, para lo que quieras. Pero si tenemos en cuenta lo que te dije antes, de que un impuesto del 100% equivale a la esclavitud, no podemos tener dudas de que este libro blanco, como lo han llamado ellos, es un paso hacia la esclavitud. Como me dijo Antonio Bonilla, un tuitero, habría que llamarlo el libro negro del contribuyente, y tiene toda la razón. Porque si la gente, sea por el motivo que fuere, tiene que entregar una mayor proporción del fruto de su trabajo al gobierno, es menos libre, por más vuelta que le demos al tema. Desde los minarquistas, es decir, los que buscan un Estado mínimo, hasta los socialdemócratas, están todos de acuerdo en que tiene que haber un Estado que debe proveer unos servicios esenciales: defensa, seguridad, justicia y alguno más. Por lo tanto, desde los minarquistas hasta los socialdemócratas están de acuerdo en que tiene que haber algunos impuestos para financiar esos servicios esenciales. Pero nunca podemos olvidar que la naturaleza de los impuestos se parece más
a la de un robo que a la de una cuota o una donación. ¿Por qué? Porque los impuestos se pagan bajo amenaza de multa o de cárcel. Y además no te puedes dar de baja del gobierno, no te puedes dar de baja del Estado. Entonces, si tenemos en cuenta que debe haber impuestos para pagar esos servicios mínimos, pero al mismo tiempo sabemos que la naturaleza de los impuestos se asemeja más a la de un robo que a la de una cuota, la conclusión lógica es que los impuestos deberían ser los mínimos imprescindibles y que todo lo que excede ese mínimo imprescindible es una violación del derecho de propiedad. Es decir, es una violación del derecho a que cada uno disponga de lo que es suyo. En el caso de la realidad española es que además no hay ninguna necesidad de subir los impuestos. Vivimos en un país que tiene 23 ministerios nacionales, 8.100 ayuntamientos, cuando estaríamos de sobra con 2.000, 17 parlamentos autonómicos, 38 diputaciones para suplir la falta de escala de esos ayuntamientos que no pueden dar servicio porque son muy pequeños, televisiones públicas deficitarias, rescates a empresas ignotas que encima el gobierno tiene la desvergüenza de decir que son estratégicas, me refiero a Plus Ultra. Y así podríamos estar hasta pasado mañana diciendo gastos públicos improductivos. Como ya te dije más de una vez, el gobierno es gente que gasta dinero de terceros en beneficio de otros. Por lo tanto, no tiene ningún incentivo para economizar. ¿Qué te quiero decir? Que aún en el gasto público para financiar los servicios esenciales, también hay derroche por la propia naturaleza del sector público. Los impuestos progresivos, te he comentado más de una vez, son negativos para el conjunto de la sociedad. Y para quien tenga dudas, solo basta recordar que los impuestos progresivos eran una de las propuestas del Manifiesto Comunista para abolir el capitalismo y nuestro sistema de libertades. Es falso que el sistema tributario español no sea progresivo. Hoy, el 4 y poco por ciento de los contribuyentes, son 900.000 personas, que declaran rendimientos de más de 60.000 euros, ya me contarás qué clase de millonarios son, personas que a lo mejor tengan un rendimiento de 65.000 euros, de 70.000 euros. Un 4% paga el 40% de todo lo que se recauda por IRPF. Pero cuando vas subiendo por la escala y llegas a los que ganan más, la desproporción es todavía mayor, porque encuentras que el 0,06% de los que más ganan, son menos de 12.000 personas, pagan casi el 8% del total. La pregunta es, ¿hasta qué punto pretende llegar la ministra Montero? ¿O quiere directamente llegar a la expropiación lisa y llana? Lo que hay que entender es que el tema de los impuestos no es un tema financiero, es un tema de libertad. Y eso es evidente cuando quieren gravar hasta los billetes de avión. Es decir, un impuesto para dificultar los viajes. Lo que consiguió el ingenio privado inventando las aerolíneas low cost, lo puede arruinar un grupo de burócratas eco-friendly. A mí me da escalofríos pensar la cantidad de alumnos que recibe ideas contrarias a la libertad en las universidades a través de estos supuestos catedráticos expertos. Y para terminar, que este texto sea parte de una de las reformas que se habían comprometido con Bruselas es tragicómico. Es decir, que este panfleto liberticida que pretende arrancarle a la gente más dinero de su propio bolsillo, dinero que le pertenece a la gente, y que encima, insisto, Bruselas lo acepte como una reforma, es tragicómico y lamentable.